Muy buenos días, amables oyentes de la inconfundible onda musical. Como cada domingo, el profesor Kelvin Mejía y quien le saluda a Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora, cerrando la página de la semana. Muy buenos días, profesor Mejía. Buenos días, Candelario Rosario Vicioso, a mi amigo Jeffrey en cabina y a todos los que nos honran con su sintonía a través de cada uno de los medios de esta inconfundible onda musical, deseándole un feliz domingo de resurrección a nuestros amigos de la cristiandad católica. Hoy es un día especial para los creyentes. Los de la fe católica. Los de la fe católica, muy especial. Ha resucitado el Señor. Sí, es el domingo de resurrección. Pero primero recordarle a los amigos que este programa se origina aquí en la cabina B de la inconfundible onda musical. Y pueden vernos aquí, pueden escucharnos a través de su frecuencia AM 1150 AM, de su plataforma digital Noticias 1150, siempre en letra, Noticias 1150, y en la internet a través de ondamusical.com.do y de mi cuenta de Facebook. Todos los domingos a partir de las 9 de la mañana estamos acá para cerrar la página de la semana. Esta semana, hoy domingo 20 del mes de abril del año 2025. Y como ya dijo el compañero Mejía, el domingo día de resurrección, parte de los dogmas de la Iglesia Católica que se celebra cada día. Hoy también concluye la Semana Santa con esa fecha, esa conmemoración de resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Saliste? ¿Te quedaste en casa? Yo opté, tenía un compromiso en el interior, pero lo pospusimos y opté por quedarme tranquilo en casa. Creo que una buena decisión, porque no me gustan las multitudes, sobre todo para esta época. La gente se descontrola muchas veces, el tránsito más desordenado que lo habitual y peligroso a la vez. Las calles estaban desoladas, el tránsito es las vías que comunican la capital con el resto del país. Sí, sobre todo en días jueves y de regreso un día como hoy en la tarde. Entonces, yo prefiero estar tranquilo en Semana Santa. Bien, tú sabes que perdón, los tiempos, como se dice los tiempos, quizás los tiempos no, quizás las cosas, porque los tiempos el tiempo sigue siendo el mismo. Han cambiado bastante. Yo que he vivido más que tú, recuerdo cuando era muchacho de 10, 12 años, cómo era la Semana Santa. Era una tranquilidad total. Ese día no se podía, sobre todo el viernes, no se debía hacer nada. Quebrar una ramita porque supuestamente botaba sangre. Creo que la gente hasta ni se bañaba porque se metían al río, que se volvían un pez. Bien, no se podían hacer algunas cosas como sexo porque se quedaban supuestamente pegados. Sí. Bien, todas esas cosas que quizás tuvieron alguna necesidad de que fueran creadas y difundidas en una época de la sociedad, pero bien, entonces ya hoy día la Semana Santa tiene otro carácter. La gente se va a las playas, se va a los ríos, si le permiten, llena los lugares de donde se han creado, existen para que la gente vaya, beba, baile. Si le dan oportunidad, se van de bote en bote y ya tú sabes, como si no fuera, cuánto cambian las cosas. Mucho. Y un impacto sobre el medio ambiente, porque la cantidad de basura que se arrojan a ríos y playas, de desechos plásticos, es enorme. Solamente hay que ver
el antes y el después de la llegada de ese contingente, porque la conciencia social es nula. no, nula. Hemos dejado atrás muchísimos principios básicos de convivencia. Y como tú dices, lamentablemente hemos evolucionado para peor, porque con esta vorágine del disfrute, con esta sed de bebidas alcohólicas y un hambre desmedida, siempre hay deseo de beber. Sí, nos hemos ido a unos extremos terribles. Solamente hay que ver la cifra. Yo nada más me fijo en una cifra de intoxicados por alcohol, que que es la de los menores, que hemos tocado otras veces aquí. 12. Hasta el día de ayer había leído, no sé si aumentó, pero 12 intoxicados menores de edad hasta ayer. El saldo de Semana Santa, y todavía falta el día de hoy. Sí, todavía faltan informaciones. Exacto. Porque todavía las informaciones más acercadas a la realidad ya van a salir a partir de hoy y de mañana. Que el Comité Operativo de Emergencias comience a dar los partes noticiosos ya a partir de hoy y de mañana. Lamentable, como decimos, pero yo tengo un buen tiempo de mi vida diciendo que con el ser humano no hay manera. No. Con el ser humano no hay manera, es lo más complejo que hay. El ser humano es bueno y es malo, sabe lo que debe y lo que no debe y hace ambas cosas. Ahora mismo ha habido una polemiquita ahí que se ha manifestado más en las redes, acerca de una serie de acciones que estuvo haciendo la policía o las autoridades para controlar un poco a la gente. Unos salen sosteniendo que ya la gente no se puede tomar una cerveza, no puede dar una bailadita en su casa, que la policía, que no pueden jugar una partidita de dominó o de cartas, porque la policía va... que no pueden escuchar un poquito de música porque la policía va. Yo no salí a la calle, yo no tengo ningún elemento para decir si se escuchó música alta, si se escuchó baja, no, pero sé que las opiniones siempre son encontradas. Es probable que estuvieran escuchando música, ¿con qué volumen? Es probable. Y la policía fuera, que en una casa que estaban en el patio y la policía penetró al patio, eso es lo que ha salido. No sé si es verdad, porque no debe uno creer en todo lo que supuestamente la policía entró, pero ok, vamos a suponer que entrara. Ajá, ¿y cómo estaría la música? ¿Cómo estaría el escándalo? Un pueblo que odia el control, porque el dominicano, el control le resulta repulsivo. No nos gusta que nos pongan límites, y ninguna sociedad civilizada camina sin límites, ninguna. Pero parece una contradicción, porque a la vez se admiran regímenes autoritarios. Pero aquí mismo hay un montón de gente que viven diciendo que Trujillo hace falta, que Exacto. no, parece que no tienen conciencia de lo que es un régimen de esa naturaleza, de esas características. ¿Sí? Y entonces al mismo tiempo no se le puede poner límites. O sea, queremos democracia y pedimos democracia, el respeto a los derechos fundamentales en una sociedad que están consagrados en la Constitución. Pero cuando nos excedemos y las autoridades van, entonces nos quejamos. Exacto. No, porque que eso es la contradicción constante. A Faride la quieren crucificar. La quieren crucificar porque la ven como un enemigo. Toda persona que trate de imponer, no de imponer, orden, sino de aplicar lo que ya está establecido por ley, entonces vista como un enemigo, como una persona indeseable. Y te voy a decir lo siguiente, el ser humano, yo siempre estoy con el ser humano, que es complejo. Por ejemplo,
la lucha por el poder también es una cosa terrible. Porque si tú me dices que tú, por ejemplo, como opositor a a esta gestión o a la que fuere, y tú ves que están haciendo realmente cosas que atentan contra los derechos de los ciudadanos, ese es tu papel, protestar y ponerte al frente para que las autoridades se ajusten y no entren en una práctica abusiva, violadora. Eso, correcto. Pero si en cambio está en una práctica como ahora, para controlar, para que no se le violen los derechos a nadie, porque tú puedes escuchar la musiquita en tu casa, pero que no rompa con la paz del vecino, la tranquilidad del vecino, que tiene derecho a dormir, que tiene derecho a descansar, que tiene derecho a sentarse en su casa a ver un programa de televisión, una transmisión de radio, algún partido de béisbol, o de deportes, si te amante de los deportes, tiene derecho. Todo el derecho del mundo. Entonces la música mía, que soy tu vecino, no te permite escuchar nada. Por eso la famosa frase de que tu derecho termina donde comienza el mío. Tú no puedes sacrificar mi derecho en nombre de tu libertad. Al final se convierte en libertinaje. Pero ven acá, ¿y cómo es que tú quieres escuchar algo y yo tengo que escucharlo también? Pero un maldito error que hay aquí. Que aquí somos demasiado los que tenemos la cabeza medio cuadrada. O las ideas que nos salen, los razonamientos que nos salen de ahí son medio cuadrados. Aquí esta casa es mía. Y que este radio es mío. Pero se está discutiendo la propiedad del radio o de la casa. Bajo ningún concepto. No se está cuestionando la propiedad de la casa. Esa casa es tuya. Ah, que esta casa es mía. Yo le hablaba a usted que si su casa no es suya. Yo le hablaba a usted del ruido, del escándalo que usted está haciendo, que está impidiendo la paz de la comunidad. Exacto. Lo que se hace en su casa trasciende, ya afecta a la comunidad. Usted puede en su casa escuchar, hacer lo que usted quiera. Pero cuando eso afecta al vecino, ya usted dejó de tener razón. Usted entra en una violación a las normas de convivencia. Exactamente. Usted en su casa, si usted quiere adorar al diablo, esos son sus problemas. Eso es problema suyo. Si quiere adorar a Jesús, también eso es su problema. Ya. Pero que no choque con las normas de convivencia. Y a eso que no nos ajustamos ni queremos. ¿Cómo que dice el pueblo? 4 rullíos sacan una mesa con 4 sillas y se plantan medio a la acera. Así es. Entonces tú vas caminando y tú le dices, pero amigos, ¿por qué ustedes no se colocan más así le dejan el paso libre a la gente? Porque este es el paso del peatón, de la pie. No, pero usted puede pasar por ahí. Y si tú le dices, pero no, amigo, es que este es la acera, el paso peatonal de la pie, eso ahí es lo de los vehículos, y aquí vamos nosotros, los a pie. No, usted puede pasar por ahí, hágalo, y no haga lo que usted quiera. Y es una lástima, porque aparte de indecente, mucha gente es violenta. Entonces, mucha gente no se atreve a protestar, a reclamar sus derechos, por temor a la reacción violenta de ese individuo. Y entonces tú sabes que si te sale con una, tú no te le vas a quedar callado. Exacto. Y entonces, prefiere evitar. Sí, porque tú no te le vas a quedar callado, no te va a meter la lengua dentro de él. Entonces, para evitar, tú... Suelta eso. Pero en ese suelta eso, sigue violando tu derecho, tus derechos básicos. Como tú dijiste, quiero ir a dormir, me duele la cabeza, quiero leer un libro. Pero con la bulla que tú tienes, no me lo permite. No. Entonces así no se puede. Y si tú sales y le dices, miren, son las 11:30 de la noche, yo tengo que, como ustedes saben, trabajar mañana, debo levantarme temprano, llevar a mis chicos a la escuela y cosas. Si ustedes colaborarían conmigo y me bajaran un poco la música para yo retirarme,
Tiene que venir con un machete escondido para entonces decirle, entonces usted no la va a bajar. Pero en esa es que no vamos a entrar. No, claro que no. Entonces, ese tipo de persona, cuando llega a un país donde se respetan las normas, se ajustan de una vez. No de una vez. Porque, por ejemplo, tú puedes llegar a un país como Estados Unidos y estar en un estado trabajando banistería, y ya a las 6 de la tarde te dice el condado que tú tienes que apagar todo. Y a las 6 de la tarde, por más apurado que tú tienes que apagar todo, sierra, martillo, porque ya ese es tu límite para trabajar. Y se ajustan. Y eso es lo que está establecido. Y eso es lo que está establecido. El no, respeto a la ley. No es arbitrariedad. No. Si tú te pasaste con 2 minutos, no es una arbitrariedad de la autoridad que venga. Es que esa es la norma. Esa es la ley. Norma. Eso Tienes que ajustarte. Porque las normas se establecen para lograr el consenso de civilidad entre todos. Porque no es una cuestión de deseos individuales. Es una norma que, valga la redundancia, norma la colectividad. Entonces no importa lo que tú quieras o lo que tú pienses. Dice que no se puede escuchar música alta a ciertos volúmenes que molestan a los demás. Eso fue lo que establecimos como sociedad. ¿A quién nosotros escogemos? A los regidores, a los diputados, senadores, que son quienes norman esos principios. Entonces, en nombre nuestro, ellos legislan. Entonces, ¿por qué nosotros queremos boicotear lo que hacen? La sociedad del chivo sin ley. Bueno, recuérdate que estamos en lenguaje inclusivo, en la sociedad de chivos y chivas sin ley. Y ley, sin ley. Estamos en lenguaje inclusivo. ¿Cómo es inclusivo? Inclusivo. No pueden ser los chivos nada más. Chivos y chivas chivas. También. Y chives. Dirían. No, déjalo ahí. Mira, pues bien, ese problemita veo que se ha presentado porque la gente quiere seguir como chivos y puercos sin ley y protestas, te manipulan los hechos para llevarlo por donde... No, hay algunos que te dicen, no, atrás de ese sí no andan, que anda delinquiendo, pero yo con la música sí quiere molestarme. Bueno, la manipulación. Bueno, pero hay una anécdota famosa de una persona que cometió su primer robo. Tuvo tan mala fortuna, porque el paraguayo no tiene suerte, que lo apresaron y lo sometieron. Entonces, él le dice al juez que, caramba, que a él, que ahí todo el mundo roba y que eso está lleno de ladrones, que a él, que supuestamente el juez le dijo, sí, pero el que me trajeron a mí aquí fue usted. Y a usted que yo tengo que juzgar. Ahora, mala suerte. Ahora, colabore usted con las autoridades para que ellos puedan dar con los otros ladrones y me lo traigan. Sí. Pero a quien me trajeron fue a usted. Entonces, la gente dice no, porque las autoridades, ellos saben quiénes son los ladrones y dónde están, y entonces con la gente seria. Pero generalmente se dice eso, pero sin ninguna evidencia. Si realmente, si tú y yo estamos aprendidos por la policía, sin saber quiénes somos, ni saber por las razones por las que tú y yo estamos siendo cuestionados por la policía. La gente quiere violar un semáforo en rojo. Ay, cuando el policía lo manda a detener para... que aquí todo el mundo, que esta policía sí molesta. Ajá. ¿Y cuál es el papel? ¿Cuál es el rol de la policía? Sabemos el historial de abuso. Porque comenzando con el régimen de los 31, las autoridades, quiero decir la policía y las Fuerzas Armadas, eran usadas para su papel, pero también para reprimir en defensa de los intereses políticos del régimen. Y lo usaban para reprimir, para perseguir y asesinar, que ya eso es los extremos. Sí, correcto. Y luego de eso tenemos un periodo altamente donde la represión, la persecución sin ninguna causa o por tonterías, lo sabemos. Sí, pero no siempre debemos apoyarnos en eso. No, claro que no. Hay que respetar
Yo pienso que es un principio eh, que el ciudadano debe anclarse, el de la civilidad. Debemos practicar civilidad. Nosotros, si queremos, y lo hemos dicho otras veces aquí, si queremos progresar, prosperar como sociedad, debemos ajustarnos a las normas, debemos ajustarnos, no ver a las autoridades como molestosas, están haciendo sus funciones. Y una muestra de que realmente nos encaminamos por el camino correcto es ver que esas autoridades están aplicando lo que todos en colectivo decidimos que se aplicara. Un alto aquí, déjame enviar un saludo a mi más estimado amigo, el licenciado Pozo, Antonio Martínez Pozo. Mis saludos, mis afectos. La familia para de ti. Julio. No sé si son primos o si son hermanos. Yo Coinciden no sé, en los apellidos. pero coinciden los apellidos. Yo tengo la particularidad que todos los Rosarios y todos los Viciosos son mis primos. Ah, Aunque no seamos primos, pero somos primos. Aunque no lo conozca. Muy bien, saludos para ti, Pozo, y veo que está viéndonos a través de mi cuenta de Facebook. Y bueno, pues te yo gusta el quiero, programa. quiero aprovechar, aparte de saludar a Pozo, para saludar por aquí a la familia Cabrera Piantini, que nos honran siempre con su sintonía, y un abrazo desde la matriarca de la familia, doña Ramona, hasta los más pequeños que siempre nos sintonizan los domingos. Así que saludos para familia Cabrera Piantini, un placer que nos escuchen. Mis saludos también, que no los conozco, pero si son tus amigos, ya sé que son gente de una gran consideración Sí, social y de... gente buena. Sí, saludos para ellos, abrazos. Bien, continuando, el Comité Operativo de Emergencias dijo tener 50.000 miembros activos en la República, en todo el país. También la policía ha destinado, creo que más de 20.000 agentes. Me imagino que hasta ahí estarán entre las Fuerzas Armadas y la policía. Imagino que habrán estado haciendo todo lo que a su alcance ha sido posible en función de sus responsabilidades para evitar exceso, para evitar cuestiones que puedan alterar precisamente la paz pública y también la integridad física de cada individuo en particular que se encuentre en una playa, en algún río, en fin, que el balance sea bastante limitado, muy limitado. Si Siempre y cuando cooperen las personas. a veces no coopera. No cooperan. Hay gente bebiendo en medio de un río. Yo he visto ríos donde se plantan mesas plásticas en el medio del río. Bueno, precisamente han ocurrido tragedias donde le ha cogido horas de la noche alguna crecida y no le ha dado oportunidad a salir. No. Sí, porque Hay balnearios. Sí. los ríos que tienen ya cierta son una buena dimensión de largura. Puede haber un aguacero temporal de lluvia que no se siente en el punto donde uno se encuentra. Exacto. Entonces baja. Y gente ebria, sin mucha movilidad. Ebria no, borracha. Borracha y niños también indefensos. Sí, porque mira, aquí hay un problema y es que la gente a veces, mucha gente sale a beber, la mujer, el hombre, y se llevan los niños. Y aunque no le den bebida a los niños, pero ellos están bebiendo. Entonces, si están bebiendo sin límite, pues una cosa es que tú te tomes 2 o 3 vasos de cervezas y punto. Pero bebiendo ahí,
te emborracha andando con tus críos. Así mismo. Y hay casos fatales. Se le ahoga a un niño. Porque el borracho, entretenido con su bebida, oyendo música, se distraen. Mira, esta semana murió Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, sí. Él era Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Peruano. Sí, él parte del boom latinoamericano, ahí estaba él. José Gabriel García. Julio Cortázar, Octavio Paz. Gabriela Mistral. No, esa puede ser madre de todos ellos. Estas son gente que despuntaron en los 60. Isabel también. Isabel Allende, en los 60, 70. Y constituyeron ese segmento de escritores, de autores latinoamericanos que realmente tienen una obra valiosísima, una obra. Octavio Paz, ese Julio Cortázar argentino, Vargas Llosa, creo que Ernesto Sabato. Sí, no, ese anterior. Anterior también. Anterior, de ese grupo de Paz. Entonces, esa Allende y otros escritores ahí. Entonces, pero el Vargas Llosa, de ese grupo, de ese primer grupo, el más joven. Más joven, Vargas Llosa, García Márquez le llevaba como 4 o 5 años, Octavio Paz más, Cortázar más. Y el último que muere. Ganador del Premio Nobel de Literatura. Y ganó todos los premios, Cervantes, y ganó más premios. Además de literato, era un intelectual sólido. Sí, muy sólido. Candidato a la presidencia del Perú. Sí, en una ocasión estuvo muy cerca. Sí, pero él fue candidato en un periodo en que las posiciones de izquierda o de esa derecha muy liberal, en ese momento ahí estaba tomando en cuenta la misma palabra, el boom de la socialdemocracia. Alan García Pérez, socialdemócrata, de la gente, de los amigos, de ese grupo de líderes del que Peña Gómez fue parte. La Internacional Socialista. Raúl Alfonsín, ahí en Chile, los Frei Nacional Social Cristiano, había otro, no recuerdo el nombre. Bien, entonces, en ese periodo Vargas Llosa fue candidato, pero sus posiciones ideológicas un poco a la derecha, impidieron, en cierta medida, además no era político, se lanzó y no llegó. Él recibió la nacionalidad dominicana. Bueno, andan diciendo que la República Dominicana tiene un premio Nobel también. Sí. Y es su primer premio Nobel. Y ese es un libro muy aceptado internacionalmente, tiene que ver con nosotros, La fiesta del Chivo. Es uno de sus libros más destacados. Que aquí han querido restarle al libro, porque hay una confusión. No sé si es adrede o realmente una confusión, porque tú puedes estar confundido, porque no entienda con claridad un problema. Y lo que sale de tu mente, de tu cabeza, es un poco confuso, pero por ignorancia. Sí. Y otra cosa es exhibir una supuesta confusión, pero atendiendo a intereses. Entonces, ese libro aquí, porque como trata sobre la República Dominicana y presenta al dictador tal como fue, sus excesos, entonces se ha querido desmeritar la calidad de la obra. Sin embargo, en el exterior ese libro ha tenido una valoración y se considera como una de sus mejores novelas. Sí, entre las 3 mejores.
Yo he visto ranking y la catalogan una de las tres. La fiesta del chivo. La fiesta del chivo. Pero aquí, en función de que, aunque Trujillo fuera el monstruo, pues, pero como es dominicano, y este viene a escribir sobre, pero es una confusión, salvo que no obedezca a intereses. Sí. También hay que tomar en cuenta que pertenece al género de la novela. Sí, la novela histórica también, una novela histórica. Muchos le han querido criticar eso, pero que la novela es ficción. Y he tenido algunos debates con amigos. Yo digo, pero es que la novela es ficción. Aunque sea una novela histórica, tiene que tener ficción. Sí, claro. Porque un libro de historia es un libro de historia que relata, aunque tú entres en los análisis del lugar, de las épocas, las razones que originan los hechos, en fin. Pero en el caso de la novela histórica, es ficción, tiene que tener ficción, porque entonces no es novela. No, claro. Empezando por el nombre de los personajes. Tiene que crearlo. Sí. Y situaciones que fueron realidad, tú la presentas. Entonces tengo un amigo que murió, que en paz descanse. Me decía, pero es que está distorsionando. Yo le decía, fulano, para no decir nombre, él murió. Fulano, pero es que es una novela. La novela es ficción. Digo, de hechos reales son presentados, ¿entiendes? Diríamos distorsionados. Correcto. Porque no pueden ser presentados como tal, porque es ficción, es una novela. Correcto. Entonces murió Vargas Llosa. Bueno, pues paz a su alma. Paz a su alma. En el aspecto internacional tenemos dos casos. Las elecciones de Ecuador. Elecciones de Ecuador. El domingo pasado se religió el presidente Daniel Noboa. Hay mucha gente diciendo que a él no le exigen las actas como a Maduro, Venezuela. No. Claro, siempre dependerá de los intereses, claro que sí, ideológicos de cada bando. Pero hay quienes presentan irregularidades en el proceso. La OEA admite, o no admite, no, la OEA acepta, y en su informe dice que hubo uso de los recursos del Estado, pero valida las elecciones. Una práctica común en América Latina. Y es cierto que se abusa de los recursos del Estado, pero eso lo hacen todos. Eso no lo hace un partido en particular. Todo el que está en el poder, que busca la reelección, recurre a la práctica, que no es sana, que no es lo conveniente, que no es lo que deseamos. No debería ser. Pero es nuestra realidad y que debe ser cambiada. Debe ser cambiada. Pero eso es lo que para eso es que deberíamos trabajar. Exacto. Para que los procesos fueran transparentes, respetando los derechos de los demás participantes y no la manipulación del poder a mi beneficio. Pero eso todavía nos quedan unos añitos para acabar con eso. Ojalá empecemos a trabajar. Sí, la señora Luisa González pareció un momento que ya tenía oportunidad. Parecía en un momento, antes de las elecciones, antes de las votaciones anteriores, por la cual se tuvo que ir al balotaje, parecía que ella tenía como chance, pero no pudo. Y la diferencia entre los resultados anteriores, las primeras votaciones, fueron muy cerrados. Y se creía que quizá en ese periodo, para llegar aquí al balotaje del domingo pasado, ella podía repuntar. Pues parece que fue todo lo contrario, porque los resultados le dieron como un 11% de ventaja. Por encima. Entonces la izquierda está guapita, pero
eh, digamos que ese es el resultado. Yo le dije, hablábamos amigos, y yo le dije, mira, si fuera amigo de la señora Luisa González, le dijera, mira, nosotros en la República Dominicana teníamos un presidente que se iba a su reelección y realmente tenía un partido muy fuerte, muy duro, con una base de apoyo popular increíble, pero él ganaba. Entonces los opositores denunciaban fraude, impugnaban. Cuando los periodistas le preguntaban, decían, no, no, ellos están haciendo uso de su derecho al pataleo. Entonces, yo le decía a mis amigos zurdos, digo, Luisa lo que está es pataleando. Sí, sí. Yo le paso el rolo. Sí, no. Porque eso también hay que tomarlo en consideración. Las sociedades divididas te dan un margen en medio de la división a favor de uno o de otro. Porque si usted está dividido 50-50, pero sacó uno más, usted ganó. Y ya usted se impuso, usted tiene mayoría. No, y si el del poder pierde por uno o pierde por medio punto, fácilmente no pierde. No, no. Fácilmente no pierde. Entonces, ese es el problema de América Latina, como tú decías. Si la izquierda sube y tiene un margen muy pequeño en desventaja, no pierde. No pierde. Lo mismo hacen los otros. Ese es el problema. Rafael Correa es el dueño de la agrupación política y el líder. O sea que después que salió del poder Lenín Moreno, se les reveló y hasta lo sometió a la justicia. Él se amparó en que su esposa es belga, hizo estudios allá, parece que se conocieron allá, se casaron, y se refugió. A él le cantaron una pena, que le fue mal, muy mala con su delfín Lenín Moreno. Pero hay otro en el aspecto internacional de un país latinoamericano también, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia Alarcón fueron condenados a 15 años por los líos de Odebrecht, los sobornos de Odebrecht. Pero doña Nadine puso pie en polvorosa y se metió en la embajada de Brasil. Le concedieron el asilo y ya salió, ya se encuentra en Brasil. Pero parece que el expresidente Humala parece que se va a juntar con los 15 años. Bueno, por lo menos algún resultado, porque por aquí pasó sin pena ni gloria. Yo creo que pasó con gloria, pero sin pena. Sin pena. Mira, el asunto es que ahora doña Nadine no podrá ir a verlo a la cárcel. No podrá puede. irlo a llevarle desayuno. No, porque tiene que salvar su pellejo. Ella dirá, bueno, para que estemos los dos, que haya uno que esté libre y el otro. Claro, compañero. No podemos. No sería un acuerdo de ambos. Bueno. Lárgate tú. Uno tiene que estar libre para ayudar al otro. Pero ella no puede irlo a ayudar Bueno, por correspondencia, por delivery. Mira, uno se ríe. Pero, escúchame, doña Nadine Heredia Alarcón, estando su esposo en la presidencia del Perú, ya ella venían haciéndose denuncias acerca de ella como primera dama, como esposa del presidente. Precisamente aquí hay una que fue primera dama también, que la acusaban de que cuando salían al exterior compraba mucha ropa, sombrero, cosas. Bienes suntuosos. Y ella, doña Nadine, le hacían eso. Ollanta Humala. Pues sí, tú ibas a decir. No, uno se ríe, pero que es una triste realidad. O sea, el fenómeno de la corrupción es algo que nos permea a todos
en América Latina con mucha fuerza. Se han ido haciendo intentos institucionales. En nuestro país se hace para ir disminuyendo el impacto de la corrupción, para ir preveyendo. Pero es un cáncer que nos azota y difícil de erradicar, porque así como tú creas mecanismos para evitar la corrupción, también se crean para no ser detectada. Mira, el asunto de la América Latina es que eso solamente tú lo vas a limitar o lo vas a ver limitado a unos niveles bajos cuando tengamos instituciones fuertes. América Latina, mira por ejemplo el caso de Perú, ahí mismo, el escenario de Ollanta Humala y su esposa doña Nadine. Perú. ¿En qué situación se encuentra el Perú desde hace unos años? ¿Cuántos presidentes ha tenido Perú en los últimos años? ¿Cuál es la situación de política en Perú? Es muy inestable. Y una lástima, porque era uno de los países más estables hasta no hace mucho tiempo. Pero últimamente cayó en el despeñadero, como dicen. A don Pedro Castillo, Pedro José Castillo, le ganó las elecciones. El maestro. Pero, en primer lugar, bueno, tu colega. Sí, maestro. Rural. Sí, pero maestro. Maestro. Bien, él ganó las elecciones, apoyado por una coalición, por un frente de grupos políticos populares que profesan la ideología, se denomina de izquierda. Pero no bien se juramenta y comienza a ejercer como presidente, vienen los conflictos en el propio frente que lo apoyó. Porque uno le pedían posiciones un poco radicales en función de lo que ellos entendían. Sí. Y otros no. Entonces, esos que le planteaban hacer cosas, parece que no entendían en la sociedad que él llega a ejercer la presidencia, la jefatura del Estado y la jefatura de gobierno, la jefatura de la administración pública. Parece que no lo entendían la realidad política, la realidad social, la realidad económica. Ese entramado de intereses. Y que don Pedro Castillo, que es de una de las regiones más deprimidas económica, socialmente, no tenían que apoyarse para tomar una serie de medidas que complacieran a esos parte de los grupos que lo apoyaron. Entonces se dividen, queda solo los enemigos políticos de él. La derecha, ¿qué hace? Conspiró y se lo llevó de encuentro, ya está preso, lo metieron y está preso. Pobre hombre, que probablemente, un hombre dedicado a la enseñanza, porque él era profesor de básica. Sí. Que no tenía vínculos con poder, que no es parte del poder, porque tú puedes comenzar a ejercer la política desde abajo, pero tú vas creciendo y tú vas vinculándote hasta que tú llegas a ser parte de todos esos grupos que hacen política y comienzas a salir fuera del país y a establecer vínculos, y viniendo tú de los sectores populares, pero en un momento que ya tú eres legitimado. Pero parece que Pedro Castillo no pasó por ese proceso. No. Un fenómeno momentáneo y salió perjudicado. Y quién sabe sin el carácter, sin la voluntad. Pero que el grupo, los grupos, su base social política se le dividió. Quedó solo. Terminó pagando las consecuencias. Hasta preso Sí. lo tienen.
Yo siempre he creído que llegar a la presidencia de la República de tu país, para cuando tú bajes, él no dejó de ser presidente, él lo meten preso siendo presidente, pero por ejemplo cuando tú salgas, tú caes preso. Alan García se dio un tiro. Sí. Él diría, bueno, yo tengo equidad, fui presidente primero, ahora presidente dos veces, ahora una persona informada. Me van a mí a coger ya a esta edad, a ridiculizarme, a humillarme. Dice, no, ya yo viví. Triste escenario latinoamericano y que tiene unos cuantos años ya, no solo Perú, siendo protagonista de la inestabilidad y en ese espejo siempre se nos manda a mirar que todavía nosotros gozamos de cierta estabilidad, pero hay muchos países que, sobre todo esa de la región, que están siendo sacudidos por prácticas políticas que creíamos ya superadas y que los finales son trágicos, o cárcel o suicidio, en fin, problemas por doquier en la región. Bueno, es lo que te digo, es la inmadurez institucional. La República Dominicana ha venido recibiendo muchos elogios y ahora mismo en América Latina goza del reconocimiento de la comunidad precisamente latinoamericana de América como un país que tiene una estabilidad y todo el mundo tiene los ojos puestos para acá. Ojalá y lo que llaman el liderazgo político aquí se ponga claro en eso y su mayor preocupación sea que la República Dominicana siga ese camino y no entremos en... Porque los Estados Unidos son muy elogiados. Los Estados Unidos, tú sabes que es un país fundado por inmigrantes. Pero ellos cuando fundaron su sociedad, ellos estuvieron claros. Y así porque ellos venían de la tolerancia religiosa. Intolerancia europea. Europea, y los países de los Países Bajos, cuando la crisis esa, la iglesia, muchos miraron a Inglaterra y luego de ahí salieron a los Estados Unidos y fundaron sus cosas. Ellos dijeron, no, ya la experiencia que tenían, dijeron, no, el problema aquí no es a quién tú adoras, el problema aquí no es cuál es tu credo, el problema aquí es que si fundamos esta sociedad, es respetar las normas que nos van a regir, respetar las normas, equivale a respetar las leyes, todos. Las creencias individuales. Respetar nada de eso no debe ser el problema. Tú adoras a quien tú quieres, el otro adora a quien tú adoras, eso no es el problema, son las normas de convivencia. Y en eso, que no es una sociedad perfecta ni nada, y tenemos ahora un presidente de los Estados Unidos que tú sabes que se ha manejado. Un proceso de regresión. No, en eso ellos son terribles. Por ejemplo, el asunto ese de que si tú pagas o no pagas los impuestos, si te sorprenden, que si esto, que si lo otro, en fin. Claro, no son perfectos, porque una sociedad compuesta por seres humanos, y nada del ser humano es perfecto. Pero nos llevan años. Y a veces veo como que hay una negativa de nosotros, enrumbarnos por los caminos que nos vayan conduciendo a, como una negativa. 750 leyes y no se aplican. Por ejemplo, aquí tú tienes el tránsito. Pero yo creo que para arreglar un poco eso, que la inversión no debe ser cuantiosa, porque solamente hay que comenzar a ir aplicando las leyes, las normas de tránsito. Ahí vienen unas medidas ahora a partir de
mañana me parece. Vamos a ver en qué consiste. Muchas de ellas son de orientación, me imagino, de vías, pero van a tirar unas cuantas. Pero tú tienes, por ejemplo, ahí la Duarte. En primer lugar, la Duarte ahí de la París o de la 27 hacia el norte, hasta la escuela, las aceras están totalmente ocupadas. Entonces habría que limpiar esas aceras. Claro, si usted le ha permitido que estén 120 años ahí día por día, usted tendría que indemnizar, buscar pero limpiar las aceras. Por lo menos. Entonces, dónde se permite estacionar y dónde no se permite estacionar, y hacer cumplir eso. Por ejemplo, ¿qué cuesta a los vehículos de servicio público hacerle sus paradas específicas? Como el metro. Exacto, o como las ciertas guaguas, autobuses. Y funciona. Corredores privados que tienen sus paradas y funcionan. Porque usted lo único que tiene que hacer es, ¿cuántos son los dueños de los gremios eso? 15, 20, 25. ¿Qué cuesta convocarlo a ellos con suficiente tiempo y plantearle su plan? No consultar con ellos a ver si ellos lo aceptan. No. Solamente planteárselo. A eso está llamado el Estado. Esto no puede seguir así. El plan que hay es este y lo hemos llamado para informarle esto. Ahí no hay nada abusivo. Ahí no hay nadie que choca con los derechos de ustedes a que tengan su negocio trabajo. Y que, exactamente. Se le va a establecer paradas. Y las autoridades están ahí, la policía de tránsito están ahí para que eso se cumpla. Así debe ser. Que al principio, los primeros días va a haber, porque el pasajero está acostumbrado a cuando llegó a la calle ahí mismo esperar. No, ahora tendrá que caminar. Los primeros días habrá, pero un mes después, 2 meses después ya la gente se va adaptando y tú sales a la parada. Sí, la fuerza de la costumbre. Eso se logra con el tiempo, la perseverancia, la persistencia. Y la señalización de las calles. Esas ¿cómo se llama? Esas vehículos que transitan, que esas terminales que están ahí en Villa Francisca, esa gente, eso hay que sacarlo de ahí. Todos los vehículos que van a San Pedro, Romana, El Ceibo, Atomayor, Higüey, Bávaro, esa parada hay que sacarla. Buscarle una por ahí por el lado oeste. Bueno, y que no cometan el mismo error de bueno, construir una donde no podían y al final una inversión. No se ha perdido porque creo que le están dando una utilidad a eso. Sí, se le da, pero no fue el objetivo con el que se creó. Que no estaban haciendo escuela de arte. Sí, eso era lo que se pretendía. No sé hasta dónde. El alcalde saliente. Manuel Jiménez, sí. No sé hasta dónde está funcionando, pero de hecho se gastó un dinero. Y yo me pregunto, ¿dónde está el estudio que se hizo para aprobar que se construyera allí? Pero el autoritarismo aquí no ha cesado, porque eso fue ayer. Y la comunidad, a través de los organismos que las representan, habló y se movilizaron y protestaron, pero como el doctor Balaguer, trabaje. Y después estaba la obra terminada ahí. Pero aquí hubo un cambio de mando. No solamente en el gobierno central, sino también en el municipal. ¿Tú eres del municipio? ¿Tú eres de Santo Domingo Norte o Santo Domingo Este? Norte. Ah. Santo Domingo Norte. Cerquita hay uno del otro. Ah, bueno, porque tu alcaldesa. Betty Jerónimo. Sí. Tú no eres de la Grey de Dio Astacio. Dio Astacio, no.
Aunque uno, digamos, para mucho para ese lado, pero Santo Domingo Norte es mi residencia. Digo Astacio. Sí. Conocí una hermana de él en la universidad, licenciada en historia. Oh. Y fue en estos días que me di cuenta que eran hermanos. Siempre me llamó la atención que el apellido son apellidos que no son muy comunes. Astacio. Sí, son muy comunes. El pastor. Como hermanos. Mira, y por otro lado, hoy entra en vigencia uno de los 15 puntos del presidente sobre la migración ilegal en los hospitales. En los hospitales, la atención hospitalaria, la regulación. Que deberán pagar. Deben pagar y se atenderán emergencia. Inmediatamente se resuelvan si está en condición ilegal entregarse a la autoridad de migración. Va a haber un agente migratorio por cada centro de salud. Mira, ahí hay, esos son 15 puntos. Sí, son 15. Él dijo que debemos ser solidarios, pero no, ¿cómo es la expresión? No a costa de, sí. del erario público nuestro que es limitado. Yo creo que las leyes hay que aplicarlas. Sí. Y sobre todo cuando no son leyes abusivas. Waldo, en su posición de médico, está de acuerdo con la medida. Dice que ellos no están para aplicar medidas migratorias, y es verdad, el médico no está para eso. El médico está para atender, y que están de acuerdo que migración cumpla su rol. ¿No? Porque a usted como médico le llega un paciente, usted no se fija en nacionalidad, ni mucho menos. No. Más en emergencia. Exacto, usted tiene que resolver. Pero yo creo que por algún lado debe irse regulando esa situación. Sí, porque déjame decirte una cosa, si va una persona, un extranjero, indocumentado, se le dan las atenciones, pero como indocumentado, queda en manos de las autoridades. Sí. Queda en manos de las autoridades. Entonces, si tú encuentras a alguien en tu casa que tú no has invitado, o en una propiedad tuya que tú no has invitado, que no hay una razón que de ahí, porque no es un empleado, no esto, no lo otro, ¿qué tú haces? Sálgaseme de aquí, ¿qué hace usted aquí? Exacto. Entonces, hay una serie de cosas que sí, que yo la vi en lo que creo es que se deben aplicar. Hay otras que ya la teníamos. Sí. Se habló de reforzar la malla fronteriza, unos 11 kilómetros más. Se habló también de fiscalización de los centros de detención, que a eso es importante, porque hay que aplicarle el debido proceso. Porque el hecho de que usted detenga a alguien en la calle no significa que lo va a repatriar inmediatamente. Tiene que ir a un centro y su caso ser revisado. Y si se comprueba que está en condición irregular, pues repatriarse. Yo estaba en un punto en estos días y los oficiales de migración se encontraban, pero oye, y de repente llega un vehículo público dejando un minibús y ellos abordan el vehículo y le piden documentos haitianos, eran haitianos, y bajaron, fueron 2 o bajaron 3. A veces la gente no lo entiende, porque la gente se queja de los tantos extranjeros. Este país está lleno de haitianos. Entonces observo que cuando lo van llevando, porque no tenían documentación, son indocumentados, entonces la gente es protestando, ay, pero que mira, porque esa gente lo que están es trabajando, pero yo me quedé callado, yo no intervine, solamente pensé, digo, pero este pueblo no hay quien lo entienda. Sí, no, y a veces la empatía sale a flote y es comprensible, pero la ley es la ley y es de carácter obligatorio su cumplimiento.
Exactamente, pues la ley es, como tú dices, de carácter obligatorio cumplirla y hacerla cumplir. Exacto. Eso es parte de los 15 puntos que presentó el presidente. Bueno, el asunto de 15 fallecidos hasta ahora, reporta el COE en Semana Santa. Como tú dices, mañana, en la tarde de hoy, irá en aumento esa fatídica lista. Y tendremos ya los resultados mañana en horas de la tarde. Lo cierto es que todos los años tenemos lo mismo: intoxicaciones, accidentes, fallecimientos, lesiones, heridas graves. Bueno, es lo que tenemos en cada Semana Santa. Mira, yo tengo una posición muy particular. A veces muere alguien en un accidente y veo la gente, y bueno, es lamentable que pasara, pero de vez en cuando vamos a tener un accidente. A veces terremoto, una cosa, un ciclón, y bueno, pero fenómenos naturales, Impredecible. eso siempre va a morir alguien. Un día mueren más, otro menos, siempre va a morir alguien. Esa es la vida. Entonces, en esta Semana Santa, ya este periodo, la gente se ha dedicado a irse a las playas, porque antes la gente no iba, a las playas, a beber, a comer. Se va a intoxicar alguien, se va a ahogar alguien, un accidente. Ahora, con el comportamiento comedido se puede evitar. Las autoridades hacen su trabajo, pero no pueden tenerle un gendarme a cada individuo. Claro. Está bebiendo demasiado, no bebe más. No, imposible. Está comiendo demasiado, no comas más. Se va a intoxicar uno. De comida, de bebida, de alcohol. Y se ahogará uno también. Así es. No debería pasar. Pero es la realidad. El comportamiento comedido. Que muchas veces no está en la cabeza de la gente. La gente no le gusta que le pongan límites, aún cuando violar esos límites repercute negativamente en ellos. Es que, como te digo, es que somos tantos. Y como decía mi papá, que era medio sabio, cada cabeza es un mundo. Tú eres comedido, tú eres muy prudente, toma tu traguito, da tu bailadita, come, disfruta, pero con comedimiento. Pero en cambio yo me acelero el vaso de la mesa a la boca, más que tú, como más, termino intoxicado. O después viene y me monto en mi vehículo, ya con la carga de alcohol, la influencia de la bebida, tengo un accidente. Pero ¿qué podemos hacer? La Iglesia Católica termina hoy sus rituales. Muchos dicen que la Iglesia Católica vive desde hace mucho en una obsolescencia, que es una institución, de las instituciones más viejas. En el caso de la Iglesia cristiana, que su base ha sido el Occidente, Occidente de Europa y América, que es parte del Occidente. No ha cambiado casi la Iglesia. No, hay dogmas que se mantienen vigentes. La sociedad pide cambios. En cuanto a las fiestas tradicionales, digamos que las festividades religiosas son, dentro de los rituales, las más sólidas en el tiempo,
Pero, por ejemplo, el asunto de los sacerdotes masculinos, que si una mujer puede llegar a eso, no bueno, transigen, no. no, y ya sí son elementos que en estos tiempos uno creía que podían haber sido superados. ¿Tú sabes? Pero las posiciones de la iglesia respecto a la sociedad, por ejemplo, tú sabes que en la iglesia hay un movimiento que como con el tiempo se ha debilitado un poco la teología de la liberación. Exacto. Dentro de lo que ellos planteaban una iglesia más ligada a la sociedad, sí, a los problemas terrenales. Por ejemplo, tú te encuentras en una esquina un predicador que ya no, que está dentro del grupo de lo que profesan el cristianismo, hablando a capela o con un megáfono, llamando a arrepentirse, a prepararse, a obedecer a Dios, para cuando venga el juicio final uno estar. Pero te plantean a veces como que no te dediques a más nada, no te dediques a otra cosa. Como que tú no tienes hijos, como que tú no tienes una responsabilidad, sí, comenzando con uno mismo, y como dedicarse de pleno nada más. Sí, pero háblame de que hay que estar preparado, seguir los principios fundamentales de convivencia en una sociedad, de solidaridad al prójimo como a ti mismo, no envidiar, no odiar. ¿Tú me entiendes? El respeto a los poderes políticos. La iglesia se ha ido y cada día se involucra más en esos aspectos. Esos son los cambios que la sociedad espera. Y una iglesia como... Mira, hay sacerdotes que a veces terminan teniendo problemas con la propia jerarquía de la iglesia, porque tienen una prédica, no tanto combinando, llamando a la gente a lo espiritual, a la rezadera, a la oradera, sino enfocado en combatir los problemas sociales, la irresponsabilidad social. Conozco de un cura que ya se retiró, el español, está en España, y él a veces muchos de los feligreses se le iban a otras, porque lo decía claro, a las abuelas, que le quitaban el rol a los hijos y a las hijas. Y el asunto de lo que el pueblo llama fulano es un apoyador, eso de llevar los muchachos a las escuelas todos los días, y que los padres, está bien, usted se pasa la semana trabajando, el mes trabajando, usted tiene derecho a tomarse una cervecita, pero no dedique demasiado tiempo a eso. Claro. Si la escuela le mandan una invitación para que asista para conversar algo, debe ir. Decía, hay que venir a la iglesia, hay que orar. Pues lo decía así mismo. Pero no hay que orar tanto, no hay que rezar tanto. Pero esos curas terminan teniendo problemas, porque entienden que hay que enfocarse más en la problemática de la sociedad, elevar la conciencia de responsabilidad de la gente, para tener una sociedad de gente más consciente, más responsable. Así es. Pero todavía como si estuviéramos en la Edad Media, baja. Profesor Mejía, nos dice el profesor Jeffrey Jiménez que el tiempo se nos agotó. Despide el programa. Bueno, un feliz resto del domingo. Deseamos que las personas que vienen de regreso hacia la ciudad lo hagan dentro de la prudencia y que el Señor los proteja y ellos contribuyan a que el Señor los proteja en ese desplazamiento. Muchas gracias y hasta la próxima.